poquito mencionando es que el pensamiento computacional puede tener una perspectiva bastante cognitiva, fuera del computador. Netamente pensar en habilidades que me van haciendo ver cómo se descompone un problema, cómo se identifica patrones, cómo se hace pensamiento algorítmico, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo se generaliza. Pero esto no solamente es un tema intuitivo, ¿no? Yo en la bibliografía que he compartido con el especialista, con la señorita Gina, les he puesto ahí justamente un paper que habla ya más científicamente de la convergencia cognitiva que existe entre la matemática y la programación. Es decir, no es una coincidencia que cuando uno aprende programación ya propiamente frente al computador, o la famosa programación desconectada, haya cierta convergencia, ¿no? Es decir, en matemáticas, todos recordarán, se habla de función. En matemáticas se habla de variable. No es casualidad que en programación también se hable de función, también se hable de variable. Entonces ahí hay unas convergencias a nivel conceptual. ¿Cómo le explicamos a un estudiante en matemáticas por primera vez qué es una variable? O debo rebobinar y corregirme yo mismo y decir, no es cómo le explicamos, cómo le ayudamos a construir el concepto de variable. Pues fíjate que el profesor que está enseñando ciencias de la computación, hoy tan pegado a matemáticas, cuando le quiere enseñar también a construir lo que es una variable, cuando hay que hablarle al computador, cuando hay que usar el lenguaje computacional, también se estará haciendo la misma pregunta. Entonces, tener esta sinergia entre el aprendizaje de la matemática de manera integrada con la computación, con el pensamiento computacional, genera, digamos, en el desarrollo de este estudiante una posibilidad profunda de realmente poder luego hacer creatividad digital. ¿Por qué lo digo? Una persona a los 18 años puede aprender a programar una computadora. O sea, puede aprender el lenguaje de programación. Pero el lenguaje termina siendo una manifestación del pensamiento. No es lo mismo que una persona que desde niño, desde la etapa escolar, aprende conceptos computacionales a través de la matemática, por ejemplo, que luego traduce su forma de pensar a otras personas o a un computador a través del lenguaje que entiende el computador. Entonces, esta convergencia de cómo yo voy desarrollando conceptos, prácticas, más que desarrollando, construyendo con los estudiantes estos conceptos, tiene una asociación muy íntima con el desarrollo de los conceptos y las prácticas computacionales. Vuelvo a reiterar, pensando en la computación no como la computadora, sino con esta forma de pensar de manera estructurada para llegar a algoritmos que formalizan soluciones y que buscan la forma más eficiente de llegar a las soluciones. Voy a mencionar, para cerrar este marco, digamos, de revisión conceptual, a Jerome Bruner, que él hablaba de, como que de estos estilos de aprendizaje, ¿no? Hablaba del modelo enactivo, que decía que era esta forma de aprender de manera más concreta, de manipulando, moviéndote, ¿no? Probablemente es lo que ocurre cuando uno aprende a bailar. O sea, que lo que quiero decir es que estos estilos de aprendizaje, considero, ocurren a cualquier edad, dependiendo qué vas a aprender. Si a mí me dicen, oye, quiero que aprendas a bailar salsa, no sé si estoy hablando de una tontería, salsa colombiana, es lo más probable que yo pase por el modelo inactivo. O sea, primero tenga que aprender a cómo intentar los movimientos. No me va a servir que me des el modelo icónico, es decir, que me dibujes los pasos, que me hagas ilustraciones. Así no voy a poder aprender. Necesito hacerlo de manera imitando, probando no con mis movimientos. Entonces, Bruner hablaba de un modelo inactivo que era este aprendizaje que se desarrolla, vamos a decirlo así, de la forma más concreta, manipulando objetos, ¿no? Es probablemente lo que le pasa a una criaturita cuando todavía tú le dices cuánto es 4 más 5 y necesita usar sus dedos. Necesita manipular dedos para hacer el conteo que le lleve a entender cómo es una suma. Llegará un momento, dice ya el modelo icónico, que ya es cuando el modelo icónico de aprendizaje representa la transición de lo concreto, que es el activo, hacia lo abstracto, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo, digamos, cuando ya eso que es concreto ya yo lo puedo representar con algún símbolo, lo puedo representar con alguna cosa más pictórica, alguna ilustración que me representa, pero que ya me aleja de la real dimensión de lo concreto. ¿Qué quiero decirles para hablar de repente con un ejemplo de matemática? Matemática, cuando los chicos manipulan estos cubitos que representan la unidad, la decena, la centena, ¿no? Entonces, materialmente se dan cuenta que un millar es un cubo así grande, una centena es una plaquita, entonces van tocando y dicen, a ver, si le tengo que sumar un millar y un millar significa ir poniendo cubos, ¿no? Si le tengo que sumar decenas, centenas, te van sintiendo. Pero cuando pasan al tema más pictórico, más icónico, de repente ese cubo ya está dibujado solamente igual a la centena, a la decena. Entonces, el espacio en mi papel de repente que me ocupa el millar y la centena es el mismo. Pero ya simbólicamente, icónicamente, yo sí tengo ya la sensibilidad de saber que uno representa mucho más que el otro, que tiene su posición, su valor, etc.
Y el modelo simbólico, dice ya, Brunner, es ya la etapa mucho más abstracta, donde yo un millar lo represento con un 1 y 3 ceros, 3 centenas, 3 y 3 ceros, o sea, ya ahí está mucho más alejado de la dimensión real, pero ya simbólicamente de manera abstracta yo ya puedo manejar la información a través de símbolos, ¿no? Y muchas veces lo importante es que el estudiante sepa ir y regresar. De nada nos sirve que un estudiante nos calcule simbólicamente de manera abstracta que la respuesta son 100 metros. Y que luego tú le digas, 100 metros, muy bien. Párate aquí, a ver, camina 100 metros y dime hasta dónde sería eso. A mí me ha pasado en mis años de profesor de matemáticas y paraba a 20 estudiantes en fila y decía, muy bien, a todos felicitaciones, la respuesta ha sido 38 metros. Ya, quiero que todos caminen los 38 metros. Ajá, simbólico me salió, a ver, pues en concreto quiero que me digas hasta dónde es. Y veían, pues, estudiantes que ya se iban a ir del colegio, otros más cerca, más lejos. Entonces, esa ida y vuelta es lo que hoy también nos pide. ¿Por qué he mencionado estos como estilos de aprendizaje que son como una forma progresiva de ver la forma de aprender algo en específico, ¿no? Porque luego lo vamos a relacionar con la forma también de cómo desarrollar el pensamiento computacional asociándolo a la programación. Entonces, en esta parte voy a decir lo siguiente. El pensamiento computacional, reiterando, en tanto forma de pensar para resolver problemas, ¿en qué se apoya? El pensamiento computacional se apoya a la hora de pensar en conceptos y estructuras computacionales. La primera que hemos hablado es el tema de algoritmos. O sea, si yo pienso computacionalmente, mi objetivo no es llegar a una respuesta. Mi objetivo es formalizar los pasos que solucionan este tipo de problemas y que llevan a la respuesta de la manera más segura, más eficiente, más metódica, ¿no? Ese es el pensamiento computacional. Y hay otros conceptos. En esos pasos que yo voy a describir, me puedo dar cuenta que hay repeticiones, hay condiciones, y esos conceptos que se van integrando a mi forma de pensar van a ir avanzando a medida que yo como persona me voy desarrollando mi capacidad de pensar. Estoy hablando ya de la educación básica que va de manera progresiva. Hablamos de pensamiento computacional desconectado justamente como una de las mejores formas de presentar de que no necesito necesariamente una computadora para yo desarrollar el pensamiento computacional de los estudiantes. Dicho de otra manera, el uso intensivo de computadora no implica estar desarrollando pensamiento computacional. Y estar desarrollando pensamiento computacional no implica necesariamente el uso intensivo de computadora. Lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, pensamiento computacional es una primera perspectiva, sobre todo, en la que yo voy a enseñar, voy a desarrollar estas habilidades sin computadora desde las cosas que hago de manera concreta, en activa, como diría Brunner, simbólica o de manera abstracta. Les pongo esta foto que en este momento menciono, porque en las alturas de Cusco, donde tuve el privilegio de ir, esto lo hice poco tiempo después de haber retornado de Corea del Sur, donde había visto cómo desde las primeras etapas se enfocaba el tema de las matemáticas y de la enseñanza en general, con el objetivo de formar creadores de tecnología. Ojo que creadores de tecnología, no estoy hablando de programadores, ingenieros de sistemas, creadores de tecnología en el área que te desarrolles, abogados, doctores, lo que sea. Nadie en este momento discutiría que en todas las áreas hay que hacer computación, hay que hacer tecnología digital, ¿no? Entonces, y cuando veían cómo se les enfocaba, no era pues darle la tablet ni era darle el computador desde el primer día a los estudiantes, sino era a través de juegos, actividades concretas, donde de manera concreta, en activa, como diría Brunner, se desarrollaban estos conceptos para que se interiorice. Así como ese niñito primero tiene su artefacto de sus deditos para ir construyendo el concepto de número, acá irse apropiando el concepto de suma, de agregación, hasta que llega un momento que lo interioriza y ya no necesita los dedos porque ya lo tiene acá. Pero lo mismo pasaba con este tema. Entonces, en las alturas de Cusco tuve el privilegio de poder ir y probar estas actividades con estudiantes que no tenían acceso a tecnología. Los niños que ven ahí son niños reales que tienen que cabalgar 2 horas, 1 hora, algunos caminando para llegar a la escuela. Y ahí hice algunas de estas actividades, en el suelo, con lo que había. Lo que ustedes están viendo en el suelo es una red de ordenamiento paralelo. Es una red de procesamiento paralelo. O sea, es una red que hace computación con datos en paralelo. Para no quitarles mucho tiempo, la actividad comienza poniendo números desordenados, solo 6, y hacer que los estudiantes, uno de ellos, vayan dando órdenes para que los números se ordenen haciendo cambios de 2 en 2, ¿no? O sea, dos personas que están juntas, poderlas intercambiar, y en un número de movimientos tienen que lograr ordenarlo. Entonces, el estudiante que va haciendo el ordenamiento, hay otro que va contando cuántos pasos le toma ordenar. Y entonces luego se preguntas a los chicos y le dices, ¿y si no fueran 6 números, si fueran 150 números desordenados, cuántos pasos se tomaría? Uy. Y entonces de ahí pasamos a lo que ustedes ven dibujado en el suelo, que es la red de ordenamiento paralelo, que está ilustrado acá arriba, y donde se les hace practicar moviéndose de manera concreta, cómo ellos
a este ritmo, van avanzando por parejas y van siendo ellos los agentes computacionales que con un algoritmo que se les ha explicado, o sea, una regla que cada vez que se junta, el que sea menor se va a la izquierda y el que otro sigue la ruta a la derecha, ellos van siguiendo las reglas y terminan ordenados. Entonces, cuando tú le dices que lo que han hecho es ejecutar un algoritmo, que han estado parados o han hecho, digamos, ellos han desarrollado el computador, etcétera, los chicos van comenzando a asimilar estos conceptos de manera más natural, más exploratoria. Lo que ven ahí es otro ejemplo de cuando se simulan, y acá quiero hacer un acápite. El pensamiento computacional desconectado puede tener la perspectiva de a través de juegos, de actividades de todo tipo, ir desarrollando estos procesos, abstracción, descomposición, etcétera, ¿no? Y con matemáticas. La matemática más básica puede generar actividades de alta demanda cognitiva cuando le ponemos el tema computacional. Lo que ustedes ven ahí es digamos, el ejercicio concreto de cómo funciona un sistema autómata. Cuando ustedes ven los videojuegos, mi personaje yo lo controlo, pero los demás pareciera que tuvieran inteligencia propia. Bueno, ellos trabajan esto que en el mundo computacional se llama el juego de la vida, de un matemático, y entonces con una serie de reglas ellos entienden cómo una célula, o sea, una piedrita que está en una celda, cuando muere o cuando nace una nueva célula. Y en base a ellos simulan la evolución de un organismo con reglas computacionales. Una de las cosas que a mí me inspiró y me llenó de muchísima ilusión es que en el Perú tenemos muchísimo potencial, muchísimo talento computacional. La verdadera Villa María, la verdadera mina que no explotamos son esos niños, nuestros niños, que tienen todo este potencial, pero que tenemos que canalizar. Si solo vamos a aprovechar ese potencial para que sean usuarios eficientes, rápidos, exactos, de algoritmos que otros preparamos para ellos, pues los estamos llevando solamente a hacer eso, agentes computacionales o ejecutores de algoritmos que otros piensan. Y en otras palabras, a ser usuarios pasivos y dependientes de tecnología que otros crean. Esto quise hacerlo para demostrar que incluso donde no hay todavía condiciones tecnológicas, el desarrollo del pensamiento computacional con las matemáticas siempre va a estar a un paso adelante tuyo de comenzar a hacerlo. Estas actividades son las mismas que chicos de Corea del Sur estaban haciendo en ese momento. Entonces, cuando hablamos de pensamiento computacional concreto, ahí vemos a esa misma red ya trabajada de manera, lo que daría Bloomberg, de manera más icónica, de manera más simbólica, pero ya, después que han jugado, comenzaban a trabajar. Y el pensamiento computacional conectado también se utiliza para que los estudiantes comprendan conceptos tecnológicos de manera concreta. ¿Cuántas veces hablamos de digital? Digital, ¿no? Confianza digital, tecnología digital. Pero ¿sabemos el concepto real de lo que significa digital, dígito, binario? Lo que ven ahí, por ejemplo, a esta niña, se está explicándole, jugando con dos tarjetas. Obviamente se ha hecho una serie de secuencias binarias, porque a veces en matemática nos hemos limitado a la enseñanza del sistema decimal. Pero el sistema binario, si quiero comunicarme con las computadoras, ¿cómo hago que el estudiante extrapole, construya y entienda? ¿Por qué lo binario? ¿Por qué el 0 y 1 ha tenido que ser el sistema con el que se trabaja la computadora? ¿Por qué? Lo que ven en esta niña, por ejemplo, es explicando el bit de paridad. Cómo la información que viaja en forma de bits se puede autocorregir cuando ha habido algún error, alguna distorsión en la información. Lo aprenden jugando. Y jugando se puede aprender router, se puede aprender transmisión, comprensión de información y otros conceptos ya de la ciencia de la computación propiamente, que se basa en matemáticas. Entonces acá ven a los niños ya trabajando, digamos, lo que hacían en concreto, ya de manera simbólica. Y este es todo un mundo, estimados colegas, del tema del pensamiento computacional desconectado. Lo que les quiero decir es que las limitaciones de conectividad y acceso tecnológico no deberían ser una traba para comenzar mañana a trabajar esto con los estudiantes. No digo que ahí termine el pensamiento computacional, pero es la forma con la que ya podría yo comenzar. ¿Qué es el pensamiento computacional conectado? Es cuando ya el estudiante ya ha desarrollado, ya tiene ciertos elementos del pensamiento computacional, ya la forma de ver los problemas en matemáticas, los ejercicios, ya no es el estudiante que está queriendo recibir las órdenes paso a paso y seguirlas para llegar a la respuesta y rápido, punto. Ya es el estudiante al que le ponemos situaciones en las que construye, en las que aplica estos conceptos, y llamamos pensamiento computacional conectado ya cuando ahora sí lo conectamos al lenguaje computacional. Él ya en su cabecita ha aprendido a estructurar sus estrategias para solucionar los problemas, identificando patrones, descomponiendo, abstrayendo, identificando reglas, llevando, así se acuerdan, como sorpresita Rita, un patrón de solución a otro tipo de problemas. Entonces, estos estudiantes cuando conectan con la computadora, ya no conectan de la misma manera que un estudiante que directamente le enseñas, como que le enseñas un idioma para traducir. Estos estudiantes ven en la computadora ya una herramienta para que su pensamiento se amplíe.
sus posibilidades de materializar lo que piensan se amplían en velocidad, en volumen, etc. Vamos a ver algunos ejemplos más o menos de este tipo, ¿no? Como en todo aprendizaje, como todo enfoque de competencias que promueve el diseño curricular nacional en nuestro país, lo que a ustedes les va a hacer la diferencia entre una persona que pueda saber programar o computación es que ustedes como pedagogos conocen el desarrollo pedagógico. Yo me atrevería a decir que lo que pasó hace años con el inglés, que era un curso individual, optativo, de algunos colegios que por ahí tenían la oportunidad, luego llegó un momento en que se dijo, oye, el que no aprende inglés, puertas en el mundo se le cierran. No se le está cerrando la puerta para irse a vacaciones a Estados Unidos, se le está cerrando las puertas al mundo. Entonces inglés se hizo obligatorio. La pregunta fue, de la noche a la mañana conseguimos profesores, pedagogos, que tuvieran la pedagogía del inglés. Porque personas que sabían inglés habían bastantes, pero pedagogos, o sea, que manejen la pedagogía, porque no es lo mismo enseñar inglés a una criatura de 8 años que le enseñe a una persona pues, que es traductora. Créanme que el tema de ciencia de la computación, con el contexto que les he dado, que ya está dando, amarrado a las matemáticas, es un tema que en algún momento, tal vez más pronto de lo que pensamos, llegue a ser un tema. Y esto que está haciendo hoy el programa de estudios de educación secundaria del especial en matemáticas, al haber explicitado, me parece que es un paso bastante acertado y vanguardista de lo que ya es una realidad a nivel del mundo. Entonces, el pensamiento computacional, desde lo desconectado de las actividades, desde lo conectado, como ahora voy a mostrar, también hay una progresión. Entonces, no es que yo me ponga a enseñar a programar a los chicos por programar. Hay una metodología, hay una pedagogía que hay que seguir para que realmente el aprendizaje de la programación sea realmente formativa. O sea, no aprender a programar, porque eso puede hacerlo a una persona de 20 años, en 6 meses lo vuelve un programador y por lo general va a ser un traductor del pensamiento de otro. No, de eso no estamos hablando. No es aprender a programar, es programar para aprender, es distinto. Es aquel estudiante que gracias al lenguaje de programación y a su forma de pensar computacionalmente, crea tecnología, crea programas para aprender mejor, para generar soluciones nuevas, creativas. Voy a ponerles algunos ejemplos. Me confirman, en este momento estoy abriendo mi pantalla. Hay muchas plataformas, afortunadamente gratuitas, abiertas, en las que yo puedo crear mis grupos, puedo gestionar para varios estudiantes y comenzar su camino en el aprendizaje de la programación. Scratch es una de ellas, es mundial, tiene bastante comunidad, hay Blockly, hay Hora del Código, hay muchas plataformas de lo que vamos a llamar primero la programación icónica. ¿No? La programación icónica, esto se acuerdan, simbólica. Pues acá tenemos un ejemplo, digamos, miren, un estudiante que ya ha ido aprendiendo algunos conceptitos, digamos que el reto es que dibuje, por decir, un rectángulo. Entonces el primer estudiante va trabajando los conceptos básicos, cómo se avanza, cómo se gira, aplicando conceptos de matemática, pero ya la construcción de algo, una solución. Entonces, este estudiante ha hecho una serie de secuencias. Acá, ¿por qué decimos programación iconográfica? Porque no está en sintaxis, no está poniendo código, sino visualmente está representando las funciones que va a desarrollar su agente computacional, en este caso esta figurita, para seguir los pasos y lograr la solución, que es dibujar un rectángulo que mi profesor me ha dado con ciertos criterios, ¿no? Entonces, pero hay otro estudiante que va a extraer y va a decir un ratito, pero acá hay unos pasos que se repiten varias veces y veo que es 4. Entonces, otro nivel de estudiante que todavía el otro está pensando secuencialmente, algorítmicamente, y está bien, dice, profesor, pero funciona. Pues mira, ahí ven, yo con mi rectángulo. Muy bien, ese es un estudiante. Pero otro, ¿qué creen que va a decir? Va a decir, oye, pero este pedacito de código, cuando algo se repite es un bucle, como en un paso de baile, ¿no? Como una canción que hay una estrofa que se repite cada cierto tiempo y varias veces. Entonces él va a encontrar que hay un tema de repetición y que ese bloque se repite 4 veces. Y entonces, esta estructura de repetición va a ser exactamente lo mismo, pero con menos código. Esa conversación entre un estudiante y otro de, mira, yo cómo lo he simplificado, pero lo simplifica a partir de lo que tú hiciste porque identifiqué un patrón, esa forma de hablar de los estudiantes, más allá de que estén trabajando ángulos, estén trabajando distancias, estén trabajando coordenadas y toda la matemática, es lo que llamamos esas actividades ricas de piso bajo y techo alto. Para el estudiante que tiene cierto nivel de pensamiento, lo estará llevando a su manera. Para el que ya está con más abstracción, con más elementos computacionales, lo hará de manera más elegante. Pero lo más importante, que su forma de pensar computacionalmente la estamos viendo materialmente a través de esos bloques. Porque Pepito me lo pone de una manera, María de otra, entonces yo estoy viendo esas cabecitas cómo computacionalmente se desarrollan. Desarrollando matemáticas, sí. No es lo mismo contarle a un estudiante que los 3 ángulos de un triángulo suman 180. Incluso hacerle una demostración con lo que haya.
que pedirle en programa que construya un triángulo con 3 líneas y solamente usando lo que sabe, mover, girar. Porque el estudiante va a ver que no cierra y va a construir y va a explorar y probablemente descubrir este principio. El tiempo me está ganando y así podemos ir progresando. Voy a irme, digamos, a otros niveles. Espero que se esté viendo y no haya... disculpen, lo último que mostré se vio, ¿no? Del rectángulo, no debe ser que no se esté viendo. Sí, profesor Carrasquillo, sí se ha visto. Muchísimas gracias. Este otro ejemplo es, digamos, el de la gravedad, ¿no? O sea, cómo simula una pelotita que se cae. Enseñar esto abstractamente, simbólicamente, me tomará 2 horas. Miren, señores, la gravedad vale tanto, la fórmula de caída libre es esta. Ejercicio número 1, lo suelto de tal sitio y se cae. Perfecto, abstraí. Pero ¿cuánto? Me salté lo concreto y todo. Pero ¿y si le digo a un estudiante, a ver, prográmame esa caída? Ajá, ¿qué creen que va a pasar ahí? ¿Cómo va a extraer el fenómeno? ¿Me interesará el tamaño de la pelotita, el color de la pelotita? ¿Me interesará eso ahorita? ¿Me interesará la distancia? ¿Cómo que se caiga? Se cae, pero en el programa se cae, ensayo y error, una y otra vez. Aprendizaje colaborativo con sus compañeros. ¿Tú qué opinas? Hoy tú eres el que más sabe la fórmula. Pero no, acá algo no pasa. Entonces, estas cosas se van dando. Acá creo que tengo una que me interesaría también mostrarles. No sé si está... Ajá, esta de acá también es muy interesante. Miren. Otra cosa que se despierta con los chicos, ¿no? Hay ocasiones en las que sí le enseñamos algunos algoritmos un poquito más desarrollados, pero hacemos reflexiones. Por ejemplo, la genética, fácilmente decimos, oye, un código genético, y hablamos. Yo le digo, miren, chicos, aquí vamos a ver cómo a través de este código no simulado, cómo a través de la repetición recursiva de un problema, o perdón, de un algoritmo, se puede generar todo un organismo. Y les digo, a ver, cambiemos solamente un pedacito del código. Esto que dice 30 lo voy a poner como 80. No, lo voy a poner como 90. ¿Se acuerdan de lo que salía? Sí, el arbolito, profesor. A ver. Y ahora, ¿eso les parece un árbol, chicos? No, profe, ¿qué ha pasado? Solo le cambiamos uno. Entonces también le damos la vuelta. No solamente es hazme códigos y programas, sino ese código, entiéndelo, dónde está el error. Y es otra forma de trabajar. Y a veces algunos dicen, sí, pero Scratch es solo para niños. Cuidado. Depende, ustedes saben como matemáticos, que sumar, restar, no es complejo por per se el tema, sino cómo lo enfoquemos. Y este último ejemplo que les voy a mostrar es un ejemplo, digamos, donde se simula, por ejemplo, cómo algo que hasta ahora la ciencia no termina de comprender. No sé si ustedes han visto los atunes cuando se juntan y se mueven juntos todos los peces, ¿no? Formando figuras, reaccionando ante algo. Entonces aquí se hace un programita que simula eso. Miren. Cada uno de estos pescaditos se ha programado en Scratch para que se afecte el movimiento de los otros. Y finalmente miren cómo se forma una especie de formación colectiva, ¿no? ¿Se imaginan ustedes llegar a que nuestros estudiantes con Scratch puedan formar esto? Ya no quiero hablarles de Python y de todo lo demás. Entonces, para cerrar, estimados colegas, lo que he querido dejar hoy día tal vez es un poquito también de ansiedad, de que en el mundo del ChatGPT y de la inteligencia artificial que hoy está cada vez llegando a la educación, con estas profecías tipo Bill Gates que dicen que en 18 meses ya esto avanza, tenemos que tener definitivamente bastante predisposición a enfocar las matemáticas pensando que hoy en día las soluciones, no los resultados, las soluciones, la reflexión sobre el proceso que sigue un estudiante en matemáticas, tiene que apuntar a formalizar esta forma de pensamiento que le lleven realmente a hacer un uso creativo y reflexivo de la tecnología, no de usuarios pasivos y dependientes. Tienen en sus manos muchísima oportunidad, ahora que se están formando, de lograr cambiar la realidad de un país gracias a explotar estas grandes habilidades de nuestros niños en todo el Perú.